les voy a pedir que me acompañen por favor en Juan 15, 18, 19. Amén, dice la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acompáñenme a hacer una oración, hermanos, para iniciar este devocional. Padre bendito, gracias te doy, Señor, porque me permites en este momento estar en este lugar, Señor. Gracias porque tú permites que mi familia y mis seres amados estén bien. Señor, me pongo en tus manos para compartir este mensaje, Señor. Te pido me des autoridad, te pido me des sabiduría, y de mí no salga nada, Señor, que sea en contra de tu voluntad y de tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos, bendito Dios, que esta palabra pueda beneficiar, pueda edificar a tu pueblo, bendito Dios. Que nada de lo que salga de mí, Señor, no sea de beneficio para tu pueblo, bendito Señor. En tus manos estoy, en ti me abandono, Padre. Amén y amén. Iglesia, yo el día de hoy titulé este devocional "Que me aborrezca el mundo". Ya lo leímos en nuestro versículo de inicio, y quiero comentar, hermanos, que Jesús desde el principio nos ha hecho saber que el seguirlo a Él no es cosa fácil. El seguir a Jesús nos trae muchos beneficios, nos trae el mayor beneficio, que es la salvación. Pero también, hermanos, nos hace saber que el que lo siga a Él es enemigo del mundo. El mundo nos aborrece porque el seguir a Jesús no lo hace cualquiera. No cualquiera está dispuesto a seguir a Dios. Ya les decía, nos trae la salvación, pero también nos trae situaciones que no siempre como personas podemos entender o podemos asumir. A veces el seguir a Cristo, hermano, nos trae burlas, nos trae odio, nos trae aborrecimiento por parte del mundo. Pero tenemos que estar tranquilos, hermanos, porque aunque el mundo nos aborrezca, el Señor nos ama. Y tenemos esa promesa de que nosotros tenemos que resistir todo aquello que tengamos enfrente, que esté atentando en contra de nosotros, porque tenemos una esperanza más grande cuando estemos con Dios. Entonces, quiero que me acompañen en el versículo 16, en el libro de Mateo, capítulo 16 y 24. Mateo 16, 24. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Les decía hace rato, hermanos, que la salvación, todos tenemos esa oportunidad de salvar nuestras vidas, de salvar nuestras almas, pero no todos tenemos el valor de asumir el precio que eso implica. Dice en este versículo que acabamos de leer las palabras de Jesús a sus discípulos, y dice: niéguese a sí mismo. Sabemos que como cristianos tenemos que renunciar a todo lo que está en el mundo, porque todo lo que está en el mundo es aborrecido por Dios. Entonces tenemos que tener, si hemos tomado la decisión de cambiar nuestras vidas, de entregarlas al Señor, entonces tenemos que tener muy en claro este versículo, hermanos, que fue un versículo que lo compartió Jesús a sus discípulos, pero también a la gente que lo escuchaba. Y entonces le decía: niéguese a sí mismo, deja todo atrás, deja el mundo, deja todo aquello que te separa del Señor. Deja tu orgullo, deja tus vanidades, deja tus prioridades, porque tu prioridad ahora es Jesús. Dice también ese versículo: toma tu cruz, porque ya se los había comentado, hermanos, y todos lo sabemos, el seguir a Dios no es fácil. Seguir el camino de Jesús, además de negarse a sí mismo, de renunciar a nosotros mismos, también implica esta parte
que nos toca padecer. Nos toca padecer, y ya lo decía, hemos padecido. Creo que cada uno de nosotros que en algún momento hemos tomado la decisión de seguir a Dios, sabemos lo que implica, sabemos que sí hay esta burla, sabemos que sí hay este rechazo, sabemos que el mundo nos va a despreciar porque ya no somos parte de Él. Entonces, seguir a Cristo también tiene que ver con esto. También tenemos que entender que no es fácil, que no la tenemos fácil. Todo aquel que sigue a Cristo va a padecer también. Él padeció, ¿por qué nosotros no habríamos de padecer también? Dice el versículo, sígame. También tenemos que seguir a Jesús, pero no nada más seguirlo de ideología. Nuestra vida tiene que reflejar que estamos andando su camino, que estamos siguiendo sus pasos, que estamos haciendo lo que Él nos manda que hagamos, que nos estamos comportando como Él nos testificó que nos comportáramos. El mundo tiene que ver que nuestro camino es diferente y por eso nos aborrece. Decía yo hace un momento que seguir a Jesús no es para todos. ¿Me puedes apoyar por favor en Juan 3:19? Cuando Dios dio a su Hijo al mundo, dio con eso esta oportunidad de nuestra salvación. Y dijo que no era para condenación del mundo, pero eso solo lo tomó quien lo quiso tomar. Dice en el versículo de Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos solo se condenaron. Todos aquellos desde el primer momento que rechazaron a Jesús tuvieron su condenación, porque prefirieron las tinieblas. Jesús vino al mundo a traer luz, y así nos dijo que nosotros fuéramos luz en el mundo. Pero el mundo prefiere las tinieblas, siempre va a preferir estar en este lado en donde el sacrificio no existe, en donde solamente tenemos cosas que nos agradan, que le agradan a nuestra carne. El mundo va a rechazar a Dios porque nuestras vidas lo van a reflejar. Si nosotros somos unos buenos cristianos, a donde quiera que nosotros andemos, vamos a reflejar esa luz que Dios nos dio a nosotros cuando nos salvó a través de su Hijo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuál es el testimonio que damos a las personas. Voy a citar aquí a Sancho Panza en el Quijote, cuando decía que cuando los perros ladran es señal de que vamos avanzando, hermanos. Entonces, aplica bien, porque la gente, cuando tú estás en el mundo, tú eres amigo del mundo y haces lo que el mundo hace, porque eres parte de él. Entonces nadie se molesta y nadie se incomoda con tu presencia. Pero cuando tú eres y asumes que eres luz en medio de la oscuridad, así como Jesús también lo fue, entonces el mundo ya no pinta tan bonito para nosotros. El pecado siempre se va a incomodar frente a la santidad, siempre. Yo puedo decir que en un principio, cuando yo estaba intentando acercarme a Dios, cuando me acerqué a Él, pues lo primero que yo recibía justamente era este rechazo, estas burlas. Y al principio me incomodaba yo, cuando de pronto me decían, ay, ya no vas a hacer esto, no vamos a ir a tal lado. Y yo les decía que no. Y eso a mí me incomodaba porque se burlaban de mí. Pero después entendí que no hay relación de la luz con las tinieblas, y si yo estoy tratando de caminar en luz, entonces pues las tinieblas nunca van a ser parte de mí nuevamente, y va a ser un contraste que la gente no tolera. Sencillamente le hacemos ruido al enemigo, hermanos. Cuando nosotros andamos siguiendo la luz del Señor, nosotros le hacemos ruido al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando estás en el mundo, ni se preocupa por ti el enemigo. ¿Por qué? Porque sabe que te tiene ahí, te tiene sujeto, te tiene atado, te tiene amarrado a las cosas carnales. Pero cuando tú decides confrontar eso, obviamente el primero que se incomoda es el enemigo. Y entonces utiliza al mundo,
porque el mundo es suyo. Lo utiliza y lo manipula, ¿para qué? Para que te molesten, para que te agobien, para que sus burlas, para que sus rechazos te lastimen. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros estamos siguiendo el camino de Dios y que Dios va a ser con nosotros en todo momento. Amén. Aquí viene algo muy fuerte, hermanos, porque les decía yo, cuando me rechazaban a mí, yo lo tomaba personal y decía, ¿por qué me dicen esto, no? Decía yo, bueno, que de plano sí me veían en el infierno, que ahora que me ven comportarme diferente se sorprenden. Y entonces sí había este rechazo y estas burlas, y lo que tenemos que entender como cristianos es que pobre de aquel que esté en el mundo, porque cuando la gente te rechaza a ti por tu fe cristiana, no te están rechazando a ti, te están rechazando a Dios. Y eso es algo que a mí me fortaleció en ese momento, porque yo decía, bueno, gracias a Dios que me alcanzó en su misericordia, ¿verdad? Y que pues puedo ver las cosas de una perspectiva diferente, pero hay gente que todavía no lo ve desde ese punto de vista, y entonces pobres de ellos, porque no se burlan de mí, no me rechazan a mí, no me humillan a mí, humillan al maestro, humillan a nuestro Padre. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado de qué testimonio damos en el mundo. Y si el mundo nos aborrece, aunque suene feo para nosotros como personas, demos gracias a Dios que nos aborrezca el mundo, porque quiere decir entonces que estamos caminando hacia nuestro Padre. Pensemos también quién nos rechaza. Nos rechazan nuestros amigos, nos rechazan nuestra familia. A veces eso es lo que más nos duele, porque pues vives en el mundo, desgraciadamente estamos aquí y entonces estamos todo el tiempo confrontándonos, ¿verdad? Pero a veces lo que duele es esa parte, cuando la burla viene de tus amigos, cuando el rechazo viene de tus amigos. Yo en un momento dado me llegué a ofender porque mis amigas ya no me invitaban a sus reuniones, ¿no? Y de repente yo llegaba al trabajo y me daba cuenta que ya había un plan, o que ya habían hecho un plan. Y al principio yo me ofendía porque decía, no, yo no supe cómo. Pero de verdad ahora doy gracias a Dios y digo, qué bueno que Dios me separó, que Dios me dio esa voluntad y esa fuerza para poder dejar atrás todo aquello que no me edifique. Entonces, pues sí duele la familia también. La familia muchas veces es nuestro principal enemigo, nuestra principal piedra de tropiezo. Entonces, pues siempre preferamos que el mundo nos aborrezca, pero que Dios nos ame. Amén. Sea quien sea, que el mundo nos aborrezca, pero que Dios nos ame. Si me puedes poner, nena, por favor, otra vez Juan 15, en el versículo 19. Volvemos a nuestro versículo de inicio. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros hemos sido afortunados, hermanos, porque el Señor en su misericordia nos ha mirado, Él nos ha elegido, Él nos ha escogido, y sabemos que, aunque suene muy trillado, sabemos que no es una coincidencia que estemos andando e intentando seguir sus pasos. Él nos eligió, y eso lo tenemos que reconocer y tenemos que valorar, que Dios tuvo misericordia con nosotros y que la tiene con nuestra familia. Y si todavía no ha llegado a toda nuestra familia, así va a ser, hermanos. Preferible, como les decía, que el mundo nos aborrezca, porque pensemos por qué nos aborrecen, por qué nos rechaza el mundo. Es muy sencillo. Porque nos portamos como Dios. Exactamente. Porque ya no encajamos en el mundo. El agua y el aceite no se mezclan. No hay manera. Nosotros somos rechazados porque ya no estamos en el mundo, ya no estamos como parte de ellos. Estamos aquí, sí, físicamente, pero sabemos que ya no, nuestros valores ya no son los de antes, nuestras ideologías ya no son las de antes, ya no estamos en el mundo, ya no pensamos como ellos.
ya no encajamos ahí y entonces ya incomodamos. Ya incomodamos cuando tú te portas mal, cuando en una mesa están sirviendo alcohol y tú dices no, ¿qué hacen los demás? Se van, se molestan, se incomodan, o sea, de verdad te critican, se burlan de ti, porque ya no encajas ahí. Y demos gloria a Dios por eso, que ya no encajamos en el mundo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nos han rechazado? Porque, no, les decía yo hace rato, rechazarnos a nosotros no nada más es, o sea, nos rechazan a Dios. Pero cuando te rechazan porque te comportas diferente, dices, bueno, porque ya no encajo con ellos, por eso me rechazan. Pero cuando tú te acercas a alguien y les hablas de la palabra de Dios y te rechazan, es más fuerte y es más duro. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a predicar el evangelio, Dios nos mandó a hablar de su palabra al mundo. Y cuando tú hablas y te rechazan, también duele mucho. Yo me he cansado con mis compañeros, con mis amigos, de decirles y vamos, y se han burlado de mí, se han reído de mí, y no, yo no. Y volvemos a lo mismo, no me rechazan a mí, rechazan al maestro. Entonces, pues, tengamos claro esto, hermanos, que nosotros tenemos que mantenernos fieles a Dios, aunque el mundo nos trate como nos trate, porque ya pertenecemos a otro linaje. ya, exactamente, nuestra ciudadanía no está aquí en el mundo. Sabemos que nosotros vamos a estar allá en el cielo. Entonces, Gloria a Dios. les voy a avanzar un poquito en Crónicas, en Segunda de Crónicas, 36, 16, ¿me ayudas, por favor? No solo nos rechazan, también se burlan de nosotros. Pero esto no es nuevo, hermanos, esto ha pasado desde siempre. Desde siempre ha habido oposición hacia la obra de Dios. Entonces, en Crónicas 36, 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Esto pasa desde siempre ha habido burlas, desde siempre ha habido oposición. El mundo va a ridiculizar siempre lo que no entiende. Cuando no eres parte de algo, cuando no entiendes algo, tienes dos opciones: el sabio calla, pero el que no es sabio va a burlarse, va a encontrar una manera de poder menospreciar lo que tú haces diferente a él. Entonces, les decía yo en el principio, si el mismo Jesús sufrió burlas, sufrió rechazos antes de la cruz, ¿cuánto no sufrió? ¿Cuánto no le hicieron? Le escupieron, lo golpearon, se burlaban de él. Entonces, pues imagínense, hermanos, nosotros que el Señor claramente nos los dijo: si quieres seguirme, toma tu cruz. Pues Él nos lo advirtió desde el principio, ¿verdad? Que seguirlo no iba a ser fácil. Pero nosotros tenemos que entender que Dios tiene su tiempo para todos, y que así como tuvo misericordia de nosotros, la va a tener de todos. Todo el mundo esperemos en el Señor que pues pronto podamos estar andando el mismo camino, ¿verdad? ¿Qué debe ser nuestra respuesta, hermanos? ¿Cómo debemos responder a las burlas y al rechazo? Callándonos. ¿Qué más podemos hacer para...? Yo creo que... No discutir con ellos, porque su palabra dice: Dios, si te pones a discutir con un necio te vas a convertir igual. Mejor darte la vuelta y vete. Hacerle bendiciones. Si me acompañan, muchas gracias. En Mateo 27, 38, Primera de Pedro 3, 9. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Cuando nosotros, hermanos, recibimos
burlas y rechazo y persecución, porque de verdad hay persecución en nuestras vidas. No es gratis que a veces cada día te despiertas con un problema nuevo, que cada vez te enfrentas en situaciones diferentes que te causan conflicto. Todo esto no es gratis, hermanos, todo esto porque estamos andando el camino correcto y porque pues así nos ha tocado, pero nosotros no debemos devolver el mal por el mal. Nosotros al contrario debemos tener clara una cosa: Dios nos va a recompensar todo aquello que nosotros suframos aquí por su causa. Está escrito en su palabra, todo aquello que suframos por Él será recompensado en el cielo, ¿verdad? Allá está nuestro galardón, allá está nuestra ciudadanía. Dice la palabra que bienaventurados los que por mi causa os vituperen. Para terminar, hermanos, voy a dar rápidamente unas reflexiones, el tiempo ya nos está agotando. El cristiano no es rechazado por lo que es rechazado por lo que representa. Y un verdadero cristiano, ¿qué representa? A Cristo. Representa a Cristo, representa sus obras, representa su amor. Entonces, si el mundo me aborrece, gloria a Dios por eso, porque entonces yo sé que Dios me va a recompensar. Amén. Les decía que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en el cielo. Y finalmente, hermanos, entendamos que Dios es más grande que todo. Dios es más grande que mis problemas. Dios es más grande que el rechazo. Dios es más grande que el odio. Dios es más grande que todo. Entonces, amén por eso que el mundo nos aborrezca.